Hoy vamos a ver cómo definir el cliente ideal. ¿Por qué definir el perfil del cliente? Un perfil del cliente ideal te ayudará a identificar el tipo de público que deseas llegar. Piensa un ejemplo de perfil de cliente como elegir el atuendo adecuado para la ocasión. Imagínate que vas de traje a la playa. ¿Qué piensas tú que sería esa la mejor opción para el calor y la arena? No creo, ¿verdad? Pero si vas de traje al banco, eso te va a dar autoridad y le va a dar confianza a los clientes y van a sentir que eres la persona adecuada con la cual hablar. Porque si llegas de traje de baño y chanclas al banco, no creo que alguien quiera trabajar contigo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Piénsalo así para poder definir tu cliente ideal. Es muy importante porque así nos evitamos perder mucho tiempo, perder dinero y energía. Cuando trabajamos con personas que no son nuestro cliente ideal, por lo general hay inconvenientes y terminamos desgastándonos. Entonces, ¿cómo crear el perfil del cliente ideal? Como les digo, esto lleva tiempo, así que designa algunas horas en tu rutina diaria para investigar y comprender a tu audiencia ideal. Habla con tu gente, pregúntales qué necesitan, pregúntales cómo piensan que tu mensaje les está llegando. Todos esos datos nos van a ir ayudando a pulir nuestro perfil del cliente ideal. Pero como les digo, lleva tiempo. También revisar las analíticas de las redes, pasos para identificar tu perfil del cliente ideal. Hay dos cosas importantes que debemos trabajar, como son los datos demográficos y los psicográficos de nuestro cliente ideal. ¿Qué son los datos demográficos del cliente ideal? Pues los datos demográficos explican quién es tu cliente ideal. Un perfil demográfico es una recopilación de datos estadísticos, objetivos y fácticos sobre un grupo específico de personas que las empresas suelen utilizar para segmentar y orientar su marketing para obtener mejores resultados. Sabrán que, la mejor forma de saber cuál es el cliente ideal es montar una campaña en Facebook, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso te pide tantos datos y tienes que ser tan específico para que tu campaña funcione que si tú no tienes tu cliente ideal bien definido, olvídate. Entonces, hacer este trabajo te va a ayudar para todo en tu emprendimiento. Así que, como les digo, estos datos del demográfico son datos similares a los que se encuentran a menudo en los documentos de censo. Hay que investigar, hay que escribir mucho. Entonces, el primer paso para solidificar el perfil del cliente ideal es tener claro exactamente quién es tu cliente ideal y definir su perfil demográfico. Como les digo, empezamos con un avatar, pero a medida que nuestro negocio va avanzando, lo vamos puliendo y lo vamos haciendo cada vez más real. ¿Qué debemos tener en cuenta? La edad, el género, el origen étnico, los ingresos, estado civil, ubicación geográfica, número de niños, ocupación, nivel de educación. ¿Por qué? Porque esto me va a decir a mí si mi producto o servicio les sirve, por lo menos si es un producto, y mi cliente ideal está en el otro lado del mundo, pues va a ser mucho más difícil. Si yo vendo un producto que es para mi país, pues mi cliente ideal debería estar en mi país. Si tiene niños, ¿cuántos niños tiene? Si yo tengo un producto que lo estoy haciendo aquí, pero lo quiero vender en Estados Unidos, pues tengo que tomar en cuenta que para mi cliente ideal tendría un coste extra el envío. Entonces, por eso que es muy importante saber dónde está. Si tiene hijos, pues las mujeres le damos prioridad a los hijos y gastamos más en ellos que en nosotros. Entonces, todos estos datos son súper importantes porque esto nos va a ayudar para poder montar una estrategia de todo, para saber cómo hablarle al cliente. Entonces, en la parte de perfil demográfico, estos son los datos que deberíamos trabajar. La psicografía del cliente ideal se refiere al análisis de los aspectos sociales de un determinado grupo o subgrupo. Esto es lo que significa psicografía. Mejor dicho, es recopilar datos sociales como creencias, el sistema de valores del cliente, las actitudes, las opciones
sus intereses, su estilo de vida, sus pasatiempos, sus miedos, porque esto me va a ayudar a mí a definir cómo le voy a hablar al cliente, cómo me voy a acercar a él, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, mi producto, mi servicio, cubre sus necesidades, cómo le puedo ayudar, dónde está, qué ve, qué es lo que hace con su vida, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus pasatiempos. Todo esto me ayuda a mí a poder crear contenido con el cual pueda conectar con ese cliente. Cuando trabajamos con propósito y estrategia, pues aunque es un poco difícil al principio sobre todo, esto nos ayuda a que en realidad conectemos y atraigamos los clientes. Entonces, la segmentación psicográfica incluye la necesidad, el cronograma, por lo menos eventos especiales que haya tenido ese cliente, nivel de autoridad, si puede tomar decisiones o no, fuentes de ingresos en casa, estilo de vida, intereses, fuentes de noticias, personas influyentes que siguen, aspiraciones. ¿Por qué? Porque todo esto son información valiosa para nosotros de cómo podemos llegarle a ese cliente. Entonces, comprender las necesidades de su cliente potencial y qué solución le puedes aportar te ayudará a mejorar y a retener las ventas. También te ayudará a ahorrarte malos ratos, disgustos, clientes con malas opiniones, porque cuando trabajamos con esas personas que no son nuestro cliente ideal, resulta que son las personas que siempre se quejan por el precio, se quejan por el trabajo que tú haces, no valoran el trabajo que tú haces y por lo tanto van a dar una mala opinión de ti. Entonces es muy importante trabajar con los clientes ideales. También hay que educar a la gente, hay que decirles que vendemos, cómo vendemos, todo eso, datos los sacamos de este trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de Pinterest, tenemos que entender cuál es la mentalidad del usuario de Pinterest. La mentalidad del usuario de Pinterest es bastante peculiar y es muy importante conocer por qué. Porque cuando tu cliente ideal llegue desde Pinterest, tú tienes que saberlo trabajar. También tenemos que tener en cuenta que cada uno, aunque somos una misma persona, nos comportamos de diferentes formas en las diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque las plataformas están hechas para una comunicación diferente. Por lo tanto, es importante saber que no puedo trabajar mi cliente ideal de la misma manera que lo trabajo en TikTok o en Instagram, trabajarlo en Pinterest o en LinkedIn. Entonces, ¿cómo es la mentalidad del usuario de Pinterest en general? Esto no quiere decir que sea de tu cliente ideal, pero es importante que lo tengas presente para que tú puedas definir tu estrategia de comunicación y tu estrategia visual, porque en Pinterest es muy importante lo visual. La gente cuando entra en Pinterest es para olvidarse de el agobio, para relajarse, para soñar, porque Pinterest te ayuda a soñar, a planificar. Por lo general entra con un propósito, tiene un proyecto en mente, algo que quisiera aprender o que quiere solucionar. Es mente abierta y está dispuesto a recibir ideas, a recibir soluciones. Está listo a tomar acción también. ¿Por qué? Porque ya está predispuesto a que va a hacer un proyecto o necesita una idea para hacer algo. Saben que las personas entran con una predisposición a compra y por lo tanto están las compañías que me muestran las diferentes decoraciones. Si se meten en la página de IKEA, en Pinterest verán cómo están los precios de cada una de las cosas. Y entonces yo puedo crear un tablero con todas las cosas que necesito para redecorar mi sala y allí puedo hacerlo todo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas presentes para poder diseñar una estrategia de comunicación y una estrategia visual. Cuando estén diseñando su cliente ideal, por lo menos para Pinterest, la comunicación, tengan en cuenta todo lo que ya les he dicho y tengan en cuenta esto. Al crear contenido para Pinterest es importante comprender que las personas buscan ideas que sean personales y relevantes para sus vidas. Recuerden que aunque le vendamos a otros negocios, a otras marcas, la gente va a buscar cosas que les resuelvan sus problemas personales, que les hagan su vida más fácil, que les ayuden en un proyecto o en una solución. Entonces, tengan esto en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos comunicar de una forma muy
directa, personal, muy creativa. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al crear contenido para Pinterest? Que sea visualmente atractivo, que sea original, que sea positivo, que sea relevante y accionable. Por eso es que es importante una llamada a la acción, sobre todo en esas imágenes, en esos pines donde necesitamos que la gente haga algo. Descárgatelo, apúntate. Si es en venta de productos, pues no hay que ser tan pesado en decir cómpratelo ya. Bueno, si es una oferta, sí. Todo el mundo entra a inspirarse para trabajar las demás plataformas. Tengan en cuenta esto. Entonces, es muy importante cómo nos comunicamos. También se puede tener más de un cliente ideal, porque a medida que nuestros negocios van creciendo, resulta que se va ampliando el abanico y podemos tener más de un cliente ideal. Tengo que saber dónde está cada uno de ellos, trabajar cada uno de ellos, saber cómo comunicarles. Trabajen esto porque esto es fundamental para la estrategia, no solamente en Pinterest, esto para el emprendimiento en general. Se los digo porque una de las cosas, de los requerimientos que yo les pido a mis clientes cuando voy a trabajar con ellos es que me describan su cliente ideal. Y no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, trabajen esto, aunque lleva tiempo. Hay que analizar, hay que recopilar muchos datos, hay que buscar mucha información, pero es súper importante.